Más de 200.000 personas escuchan este programa cada mañana. Más de 200.000 personas. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad de expresión. XFM 92.5 y Democracia 920 AM 735. Bueno, señoras y señores, nuestros invitados, Enrique Herrería Bonet, en la ciudad de Guayaquil, el señor economista Santiago Bucarán, no está en su cátedra de la San Francisco de Quito, pero está en la ciudad de Guayaquil y estamos tomando precisamente contacto con él. Ya en el estudio, el señor economista Jorge Rodríguez, coordinador de la Alta Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción. Economista, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días a usted. El señor doctor Ernesto Pazmiño, el defensor público, que también está ingresando ya a nuestro set. Bienvenido, señor defensor público. Gracias. El trabajo de investigación o de seguimiento informativo de nuevas realidades sobre el caso del episodio de la corrupción predominante en la refinería, que ha merecido un trabajo de quienes atacan a la prensa o son actores de ataques permanentes a la prensa. Ahora estaban alabando a la familia de comunicación que pertenece al régimen y especialmente a la tarea de reconstrucción de la refinería. Hubieron algunos importantes esclarecimientos para ellos de lo que ha significado el trabajo cumplido en la refinería de Esmeraldas, con todo el derecho que tiene el gobierno también de defenderse. Dicen, no obstante, desde la redacción del diario El Comercio, que millonarias transferencias bancarias revelaron el nexo que dos familiares del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuselli, tienen con la red de corrupción de Petroecuador. Esto, también los productores de los espacios oficialistas de réplica o esclarecimiento deberían tomar en cuenta. Les voy a repetir, tomen en cuenta a las millonarias transferencias bancarias que revelan el nexo que dos familiares del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuselli, tienen con la red de corrupción de Petroecuador. Se trata de su hijo Carlos, su hermana Yolanda, Pareja Llanuselli, Pareja Llanuselli en el caso de doña Yolanda, de su hermana, exactamente. En el proceso también consta Fabricio Ye, seguramente Llanuselli, a quien se lo vincula con transacciones de la empresa Murfiel Limited. La jueza Karen Matamoros ha ordenado el pasado 21 de octubre que los dos primeros se presentarán 3 veces por semana. El último tiene orden de prisión. Su vinculación se debe a un presunto cohecho. A ellos sí, cada 3 días dice que tiene que presentarse. A Carlitos, principal, le dejaron que se vaya. Pero desde Madrid 3 veces por semana no podría venir. Carlos Pareja Llanuselli no podría, no hay manera de que pueda estar presente el presidente, accionista y gerente de Pareja Llanuselli, Compañía Limitada. Tienen otros nombres, ¿no? Las empresas que seguramente se va a conocer cuando se anime
ya con amenaza incluso de juicio político, se anime el doctor Galo Chiriboga a ejercitar, ya no a presumir, a ejercitar verdaderamente una tarea de seguimiento investigativo. ¿Qué debe él conocer? Debe tener sus datos muy importantes, su cronología, los actores que han intervenido en todo esto. Y lo que buscamos nosotros en la cadena Democracia es lo que seguramente usted imagina o quiere saber de parte de las autoridades que están indagando este episodio. Quiere saber la propia jueza Karen Matamoros qué hicieron con tanto dinero. La familia Pareja registra millonarias transferencias. ¿Y qué decir del otro actor? Alex Bravo. Bueno, en el caso de Carlos, su hijo del mismo nombre, Carlitos Andrés, no registra ninguna salida del país. Fue relacionado con el caso debido a las transferencias bancarias que recibió desde la cuenta de Hirbra Offshore de propiedad del expresidente de Petroecuador, el oyente de este programa, Alex Bravo. Estas transacciones constan en la Asistencia Penal Internacional de Panamá, a la que el diario El Comercio ha tenido acceso. Entre noviembre del 2013 y marzo del 14, este joven economista recibió $393,000 en una cuenta del Banco de América de Nueva York. Actualmente consta como accionista y directivo de 3 empresas domiciliadas en la ciudad de Guayaquil que no tienen mucho tiempo de operación. Se trata de Apolo 8, Se trata de Apolo 8, Estudio Audiovisual, Geopronsa y Parfinque. La más antigua es Geopronsa, creada en el año 2012. En el informe de la Comisión de Justicia de la Asamblea, aprobado el 9 de agosto sobre la investigación de la offshore, constituidas por ecuatorianos en paraísos fiscales, se nombra a Geopronsa. Los accionistas de esta compañía son Dora, esposa de Carlos Pareja, y Carlos Andrés, su hijo. Esta firma figura como la dueña de la casa que Pareja Yanuseli compró en San Borondón, cuyo costo sobrepasa los $700,000. Todo un programa de vivienda popular, $700,000. Este bien no consta en sus declaraciones patrimoniales, por lo que legisladores enviaron el documento a la Fiscalía para que se indague un posible enriquecimiento ilícito. Actualmente, la Contraloría lista el informe final de la auditoría patrimonial de sus declaraciones, que incluye la revisión de los descargos entregados por Pareja antes de que saliera del país. En el caso de su hermana, la asistencia penal reveló que recibió $482,500 entre marzo y noviembre del año 14 en una cuenta personal del Banco de América y del Standard Bank, ambos de Ciudad de Nueva York. La empresa que ordenó los pagos fue Hirbra, desde Panamá. El diario El Comercio ha llamado a Javier Casar. Él es abogado de la familia Pareja Yanuseli y más, pero hasta el cierre de esta edición no contestaba
el doctor Javier Casar. Me suena este nombre, creo que es el esposo. Expresidente de la exministro. Ajá. Y adicionalmente presidente del Tribunal Electoral. Ah, ya. En este gobierno, por supuesto. Claro. Ya. Lenín Díaz, abogado de Fabricio, negó que su cliente esté relacionado con esta empresa. Según explicó, se trata de una confusión porque su empresa se llama Murfield Investment Central, abierta en Panamá y dedicada a bienes raíces. Y también ha negado la relación familiar con pareja. La Límite de Hong Kong registra como directora a la Estefanía C. Así dice literalmente la compañera Quirós, quien no se pudo ubicar en el país, no se le ha podido ubicar en el país. Aquí el titular es: la familia de pareja registra millonarias transferencias. ¿Sí? Ustedes tenían, compañeros, una declaración, la más importante, la formulada por Fernando Villavicencio hace muy pocas horas en este set de noticias. Pero pasemos primero revista a lo que santamente esclarece o busca aclarar el señor Contralor General del Estado. Yo recuerdo que el Contralor procedía de la misma manera que con el doctor Pesantes, o a la inversa. El Contralor... Echaban la culpa en exactamente, sí. Inclusive él le llamaba la atención enérgicamente al doctor Pesantes en la época de que era fiscal. Y el doctor Pesantes, acto seguido, iba y le visitaba en la Contraloría. Ingresaba allí, se reían, se culpaban medianamente y quedaba todo en paz. Entonces, esa mecánica o esa estrategia la quiere usar también el señor Polis con el señor fiscal Chiriboga. De última hora el señor Contralor le dice: oiga, pero manifiéstese, dé una opinión por lo menos, inicie procesos. Le he mandado... Ustedes recuerdan que a mí me mandaron un volumen gigantesco de presunciones de actos de corrupción, pero gigantesco, que debería estar en manos de la comisión que preside Jorge Rodríguez. Me encargaré de eso hoy mismo. ¿Sabe cuánto sumaba? Y he dicho reiteradas ocasiones, cerca de 700 millones de dólares, con lo cual se puede pagar prácticamente una de las deudas del Estado. Creo que era esa la cantidad que teníamos nosotros cuantificado, no por obra nuestra, sino de la propia Contraloría. De eso acá no ha pasado absolutamente nada. Miren lo que dice ahora el doctor Carlos Poli. Que los informes de la Contraloría van con sustento y debería tomársele directamente, para mí, una investigación aparte, pero para realizar una instrucción fiscal sin mayores trámites, porque ya es un organismo competente que hace la investigación correspondiente, pero es materia exclusiva y responsabilidad exclusiva de la Fiscalía. Se determinó indicios de responsabilidad penal. Usted sabe muy bien que esos son temas que están en el ámbito reservado. Si va a la Fiscalía es porque además ya tiene difusión roja, ¿no? Es decir, él ya está procesado. Sí, así se. ¿Qué decía esta antevíspera el doctor Luis Calero? Pero antes, ¿qué decía Fernando Villavicencio, si es tan amable? Es importante que el país sepa, Alianza País sepa y el presidente Correa sepa quién pidió ese examen especial. ¿Sabe quién pidió, Gonzalo? Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. El legislador Clever Jiménez, con asesoría de Fernando Villavicencio, pedimos al Contralor el año 2011
que ejecute un examen especial, porque nosotros ya veíamos la serie de irregularidades que se cometían en el proceso de repotenciación de la refinería estatal de Esmeraldas. Las conclusiones de ese informe son que hasta esa fecha, de los 187 millones, ya Petroecuador había pagado 855 millones. Gonzalo, ¿dónde estaban los asambleístas de país? ¿Dónde estaban los fiscalizadores? ¿Dónde estaba la propia Contraloría? Y algo más, Gonzalo. Simultáneamente a la petición realizada al Contralor General del Estado, Carlos Pollitt, para que audite Refinería Esmeraldas, con Clever Jiménez presentamos una denuncia a Galo Chiriboga Zambrano el año 2011 para que inicie una indagación previa contra los responsables de graves irregularidades que se cometían en la refinería estatal de Esmeraldas. ¿Sabe lo que hizo el doctor Chiriboga, el fiscal Chiriboga? Abrió la indagación previa, 2011. Hasta el día de hoy no ha pasado nada. Y el propio fiscal fue con el presidente Correa en agosto del año 2015 a la preinauguración de la refinería, y ahí usted le puede ver en las fotos al fiscal general, ahí viendo cómo se quema el gas en las teas. Y no dijo nada. ¿Cómo es esto que cuando yo inauguré este proyecto iba a costar 170 millones y ahora, como acaba de decir el Contralor, porque esa es una cifra muy importante, Decidora. Estoy auditando contratos por 2.200 millones de dólares en Refinería Esmeraldas, dice el Contralor la semana anterior. Es decir, que no son 1.200 millones como señala y reconoce el gobierno, porque ellos solo incluyen los contratos para cambiar algunas piezas con las grandes compañías como SK, KBC, UOP, Accent y Worley Parsons. El abogado petrolero, distinguido analista de esta emisora, el señor doctor Luis Calero, se preguntaba la otra mañana, ¿por qué desde la Asamblea, en simultáneo, no se fiscalizó el retraso ostensible gigantesco que la repotenciación de toda la planta refinadora ya había denotado? O sea, ya se conocía. Nadie en la Asamblea, la semejante bancada gigantesca, que el voto ignorantón de la mayor parte de ecuatorianos cuajaron en una bancada de montón, una mayoría pero absoluta, contundente, para que haya una inercia, para que se registre una inercia a favor de los actos corruptos del régimen. De eso no han dado cuenta, y Luis Calero tiene razón de recordarnos ese episodio de inobservancia y de negligencia que ha tenido la Asamblea Nacional. ¿Quién obstruyó? ¿Quién obstaculizó? ¿Quién difirió en 5 años el proyecto de la refinería de Esmeraldas? ¿O acaso no era urgente hacerlo? Sí, eso con un control adecuado a la gestión habría sido ya motivo suficiente para que varios ministros pasaran por una asamblea autónoma, una asamblea que cumpliera con su papel. Inclusive, en el caso del vicepresidente de la República, requerirle un informe escrito, porque él está como responsable, según el decreto del presidente de la República, de supervisar, de controlar a los sectores estratégicos. Y este era un proyecto expreso en los sectores estratégicos. Sí. Y entonces los 1.200 millones, 1.500, los 2.200 ahora según última data del Contralor. 2.200. Sí, simple y llanamente tendrían que tener alguna explicación lógica, ¿no es cierto? Pero evidenciada con cifras y evidenciada con informes técnicos. Y esos informes técnicos tienen que darlos los funcionarios responsables, los funcionarios que están en lo que ahora se llama con otro tecnicismo la rectoría del sector. ¿Quién tiene la rectoría del sector? Comience por el ministro de hidrocarburos, vaya por el ministro de sectores estratégicos y termine en la vicepresidencia de la República. Esos funcionarios ya debieron hace fechas explicarle al país el porqué de estas diferencias y el porqué de este gran diferimiento de muchos años. Nos da mucho orgullo y honor tenerlo en nuestras líneas telefónicas.
consiguientemente en nuestra consola informativa. La plataforma recibe al señor doctor Enrique Herrería Bonet desde la ciudad de Guayaquil. De adrede, a propósito, hemos echado a andar una revisión de muchos testimonios y preocupaciones que se han turnado en las últimas 72 horas. En nuestro programa de noticias y opinión, doctor Herrería, bienvenido, muy buenos días. Queremos saber su opinión actualizada con todas las cosas que usted, un permanente indagador, investigador de los hechos más sorprendentes, más alarmantes de una corrupción que se expande al tenor también del avance de una campaña electoral donde el pueblo ecuatoriano más bien está respaldando, digamos, ámbitos que han cometido a lo largo de la última década, de alguna manera han cometido y son responsables de episodios que desalientan y que aluden a la corrupción administrativa y burocrática generalizada prácticamente. Es impresionante esto que está ocurriendo, esta inconsistencia de la conciencia nacional, es lo que está ocurriendo este mismo instante en nuestro país. Buenos días, doctor Herrería Bonet. Buenos días, Gonzalo. Siempre es un gusto conversar con usted. Un saludo muy respetuoso a Jorge, Ernesto, a todos los panelistas que están con usted, que han colaborado de manera valiente en su lucha contra la corrupción. En el caso de Jorge Rodríguez, de manera particular, y todos los integrantes de la Comisión Anticorrupción, no solamente que están cumpliendo su deber ciudadano, sino que han sido expuestos a no solamente las descalificaciones injustas y las injurias del presidente de la República, de ministros de Estado, del vicepresidente, sino también que han sido procesados en la intención de intimidar a los ciudadanos en el ejemplo de ellos para que no se continúe la lucha contra la corrupción. Pero entrando a lo medular, Gonzalo, que es una cosa preocupante. Si bien es cierto que se está poniendo de manifiesto una parte de la enorme corrupción que ha caracterizado los 10 años del Correato, no es menos cierto que han logrado desvirtuar algunos de los graves delitos que hay que investigar. Principalmente en el caso de Petroecuador, Carlos Pareja y todos los otros grupos delictivos que han pululado alrededor de estos negocios del Estado. No se ha señalado por parte del señor Alexis Mera, del ministro fiscal Galo Chiriboga, del Contralor del Estado y de ninguna autoridad que estaba obligado a hacerlo, que habiendo concurrencia de infracciones en los delitos que están siendo descubiertos fue por Fernando Villavicencio y por Clever Jiménez hace mucho tiempo, hace más de 2 años, y hacían mutis por el foro todas las autoridades de control. El delito grave que hay que perseguir es el que está establecido en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, que es el de lavado de activos. ¿Y por qué razón prefieren hablar de cohecho, de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias? Porque en el caso de enriquecimiento ilícito, cohecho y peculado, si bien es cierto que son delitos imprescriptibles que tienen penas severas, no alcanzan a la gradación de la pena que tiene lavado de activos, que es hasta de 13 años, con un agregado que es importante. El lavado de activos se inscribe en la lucha de las Naciones Unidas contra la corrupción, está en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, en toda la lucha que han hecho los organismos internacionales contra el lavado de activos, y permiten, de acuerdo a estos instrumentos internacionales, perseguir las acciones en cualquier lugar donde se encuentren, e incluso en el caso de los perjuicios causados, los que hasta ahora aparecen, ya aparecerán los verdaderos, los enormes perjuicios causados por los negocios del contrato petrolero, nosotros como Estado podemos confiscar en donde se encuentren, en el país donde se encuentren, los bienes de estos actos ilícitos, el dinero mal habido, los patrimonios adquiridos producto de los ilícitos cometidos en el Ecuador. Pero además no se impide que se logren
medidas de aprehensión, es decir, de detención, de sanción a donde se encuentra. En el caso de Carlos Pareja, esto de aquí todavía no lo he confirmado, pero es una presunción con fuertes indicios de lo que yo he investigado. Carlos Pareja tiene pasaporte italiano. Su abuelo era italiano. Durante todos estos años de gobierno, él se ha procurado obtener pasaporte, estamos hablando de ciudadanía italiana, por lo cual presumen que no se lo puede extraditar. Sí se lo puede extraditar. E incluso en el evento de que no se lo pueda extraditar porque tenga buenos abogados en Italia, sí se puede exigir, y además tienen que cumplir las autoridades italianas, que se lo procese dentro de Italia y además que se le confisquen y que se repare hacia el Ecuador indemnizatoriamente todos los perjuicios causados por estos contratos nocivos que han puesto en evidencia la corrupción del Estado ecuatoriano. En consecuencia, doctor Herrería, se me ocurre preguntarle lo siguiente. Es que también hay que ponerse a pensar que Pareja Yannuzeli en territorio ecuatoriano ampliaría lo que conocemos nosotros hasta este momento, o sea, le daría una especie de órbita distinta a los que se han beneficiado y no él culparse y capitalizar absolutamente todo lo que va a generar como sanción social, sanción legal y constitucional, sino que deben tener, sea como fuere, una enorme preocupación con Pareja en territorio ecuatoriano. ¿Qué podría estar ocurriendo? ¿Usted cree que se justifica mi temor? Sí, claro que sí, por supuesto, porque le agrego algo más a su acertada preocupación. La atenuante trascendental que está en el Código Orgánico Integral Penal, que no es otra cosa que la delación, es decir, el delincuente delinque, le cuenta a la fiscalía todos los que están involucrados en el robo, a través de eso se logra recuperación de estos activos mal habidos y se le reduce la pena. En el caso de Pareja y de los otros implicados, no hay la posibilidad de que aleguen esa disposición legal. ¿Por qué razón? Porque es solamente posible para los delitos que tienen pena de prisión. Estamos hablando de los delitos hasta 5 años. Y aquí los delitos son hasta 13 años de prisión, en consecuencia no puede alegar esta disposición. Por lo tanto, si lo cogen preso en el Ecuador, no podrá alegar de que voy a contar aquí parte o de las cosas. Lo que habrá que tenerlo aquí en el Ecuador es para que una vez que esté viviendo en prisión con el rigor de la pérdida de libertad, ahí sí se haga la investigación profunda con él dentro del Ecuador, procesalmente, para que se determine, no por declaraciones de él, sino por las investigaciones que deben llevar a cabo los nuevos organismos de control, porque con estos señores que están en los organismos de control, sabemos que ha habido una actitud complaciente, para no decir la otra palabra más fuerte, a efecto de que no me procesen a mí penalmente, como lo hacen ellos con todo el mundo, han tenido una actitud complaciente para estos pícaros que a vista y paciencia de todos los ecuatorianos se han dedicado a robar durante 10 años y que haya sanción. Pero reitero, la posibilidad de que nosotros obliguemos al Estado ecuatoriano, al Contralor, al ministro fiscal, a los jueces a cargo, que Carlos Pareja y todos esos bribones sean necesariamente perseguidos por la acción de enriquecimiento ilícito, porque va a permitir no solamente la confiscación de lo que tengan fuera del Ecuador, sino que va a permitir imponerles una sanción por el duplo de lo ilícitamente apropiado. En consecuencia, ese es el punto medular de lo que nosotros estamos como ciudadanos investigando, que se los procese por ese delito, que es el que va a permitir una justa reparación para el Estado ecuatoriano y la condigna sanción para el grave perjuicio que han cometido en contra de todo el Estado. Defensor público, defiéndanos. Bienvenido, doctor Pazmiño. Gracias, licenciado Rosero, por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, lo que usted acaba de leer de la noticia del periódico, parece que es del Comercio, del día de hoy. Exactamente, es una indagación de Gabriela Quirós y de Sarito Ortiz. Sí, realmente es escandaloso lo que se está escuchando.
Reitero lo que yo he dicho estos días, esto indigna a la ciudadanía, esto genera una actitud de rechazo porque la corrupción genera un efecto perverso en la cotidianidad de la gente. No es que hemos descubierto que se han robado la plata, vamos a condenarles, no. Esto tiene consecuencias muy funestas para el país, para la cotidianidad de la gente, como digo, porque todos desconfían de todos y nadie cree en nada. ¿Qué está pasando con el país? Se preguntan. Esto produce también una profundas consecuencias en el tejido social del Ecuador. Por eso es que como defensor público yo he manifestado estos días mi angustia también, porque estos actos de corrupción tienen que ser sancionados, tienen que ser condenados, y sobre todo lo que yo he manifestado es mi preocupación porque la justicia no ha actuado adecuadamente. O sea, más de que se descubre toda esta trama de corrupción, se complementa con una actuación inadecuada de la justicia. Señor doctor, pero usted frecuentaba el despacho del señor ministro fiscal general. Casi trabajaban juntos en muchos episodios que les ha tocado o que le ha tocado al doctor Chiriboga preocuparse, digamos, agilitar, investigar, que esa es su misión. ¿A usted no se le ocurrió nunca decirle, mira, ha llegado a mi despacho mucha información de que están haciendo cosas terribles en la refinería de Esmeraldas? ¿Recuerdas que tú mismo calculaste, Galo, tú mismo calculaste en $180 millones el costo de la repotenciación? Ahora dicen que se llama mantenimiento, dice el señor presidente de la República. Y luego creció de un golpe y porrazo cuando requirieron de la ayuda de la manito que les dé la Armada Nacional, no toda la rama de la institución militar, sino de los personajes que brillaron por algunas circunstancias negligentes y hasta atribuibles a actos también de corrupción que se dieron en esa, con la presencia de la Armada, de la Marina, para que me entiendan todos, en la corporación estatal petrolera. Entonces, un defensor público siempre está alertado, pues siempre debe tener sus contactos de verificación, de investigación. ¿A usted nunca le llegó alguna información que nos hubiera hecho conocer a los ciudadanos como buen defensor que aspiramos usted configure un inventario de buenas acciones, pero en estos se cae de oreja porque usted no, igual que el resto de la sociedad ecuatoriana, no ha imaginado que había un acto negligente de parte de la Fiscalía? ¿O cómo podría explicar su rol, doctor Pazmiño? Mire, mi relación con los actores del sistema de justicia no ha ido más allá que las reuniones de la Mesa de Justicia, en la cual se establecían mecanismos para tratar de generar una justicia más eficaz. No, como defensor público imposible de que conozca estos temas. Yo he tenido conocimiento de lo que usted y toda la ciudadanía ya veníamos suponiendo esta trama, porque era un poco, como usted dice, voz populi, de que estaba pasando algo por acá. No solo en el tema de la refinería, se escucha de muchos otros actos de corrupción que hay por allá. La Comisión de Control Cívico, la corrupción ciudadana, hay que agregarle esto a ciudadana porque en realidad no ha sido una comisión establecida por alguna entidad pública, es una comisión ciudadana de control cívico de la corrupción. Por sus investigaciones ha hecho algunos análisis y ha llegado a detectar otros actos de corrupción por allá y vemos de que han denunciado, pero como dice Enrique Herrería, el problema de ahora de los que denuncian es que inmediatamente son enjuiciados. Esto es un trabajo de la Fiscalía y de la Contraloría, y aquí sí yo quiero decir algo. Anteayer el señor Contralor nos dijo una noticia terrible. Envié más de 200, textualmente, más de 200 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía, solo por inconsistencias en las declaraciones juradas. Mire. Esto dijo Poli.
lo dijo Poli, y hace un mes dijo que más de 1,000 informes con indicios de responsabilidad penal. A otras autoridades, no por las declaraciones juramentadas, ha enviado a la Fiscalía y no se ha hecho nada. Esas son palabras de Poli. Yo pregunto una cosa, una forma de luchar adecuadamente contra ¿A la usted corrupción? no le mandó una copiecita? Absolutamente nada. Es que yo soy una autoridad que las funciones, la misión mía no tiene que ver nada con ese tema, es la Contraloría y la Fiscalía. Esas son las autoridades. Pero acá en la parte que usted nos acaba de poner para escuchar del Contralor, ¿qué dice el Contralor? Lamentablemente esas informaciones son secretas, son confidenciales. Ese es el problema en la lucha contra la corrupción, queridos ecuatorianos y compañeros que nos escuchan. ¿Qué es lo que sucede? De que ya existen informes con indicios de responsabilidad penal. Pero ¿por qué no se abre a la ciudadanía eso? ¿Por qué yo no puedo ingresar a la página web de la Contraloría, a la página web de la Fiscalía y analizar cuáles son esos funcionarios que tienen indicios de responsabilidad penal? ¿Cuáles son esos funcionarios públicos que han declarado mediante acto juramentado, no han declarado adecuadamente sus bienes? ¿Por qué no es posible que las declaraciones juramentadas sean públicas? Mire, ayer el señor Contralor socializó esta nueva ley de declaraciones juramentadas, pero sigue habiendo el secretismo. Parece que en el Ecuador todavía sigue existiendo el sigilo bancario. El sigilo bancario no le interesa a los pobres, el que tiene $100, $500, $1,000. El sigilo bancario les interesa a estos grandes corruptos, a los grandes tramposos del país. Que todos mis dineros que deposito en los bancos, silencio, no avisen cuánto tengo. El sigilo bancario, la reserva de las informaciones, eso genera corrupción, licenciado Rosero. ¿Por qué no se abre las 1,000 y más informes de Contraloría? Se acogen a esas limitaciones y en el secretismo les brilla los ojos y entonces... Mire, me van a designar defensor público. Yo sé que tengo que abrir mis cuentas. Acepto ser defensor público, pero tengo que abrir mis cuentas, abrir toda mi información. Eso es honestidad. No, a ver, me van a nombrar ministro, pero mis cuentas tienen que estar secretas. Cuidado me descubran la cuenta que tengo en Suiza. Cuidado me descubran. Por Dios, eso genera corrupción. El hombre honesto, el funcionario público honesto. Es transparente. Primero, vea, firmo aquí mi aceptación del cargo, pero estas son mis cuentas, los abro a la ciudadanía. Este es mi número de cuenta. Y estos son mis activos. Estos son mis activos, producto de mi esfuerzo profesional o de mi trabajo, ¿no? Pero es la misma ley, por eso una de las propuestas que yo hago para este rearme ético que les llamo, es diseñar leyes que no fomenten la corrupción. Mire, una ley que fomenta la corrupción es este bendito COIF, que yo presenté un proyecto de ley hace meses, nadie le para bola, por Dios. ¿Qué digo para luchar contra la corrupción? ¿Para cambiar eso? Claro, mire, ¿qué dice el COIF? Que el fiscal no puede iniciar ni siquiera indagación previa en delitos de peculado, de enriquecimiento ilícito, si no tiene el informe previo de la Contraloría. Eso es cortar las manos a la Fiscalía. ¿Qué digo yo en la reforma? Señor, usted, fiscal, puede iniciar la indagación previa, inclusive puede formular cargos sin necesidad de informe de la Contraloría. Ya le dio usted un argumento para que el señor fiscal diga, por eso es que yo no he podido actuar con mayor eficiencia, porque usted dice que le han cortado las manos a la Fiscalía. Es que así dice el COIF, lamentablemente. ¿En qué capítulos? Perdone, para que no quede en mención nomás. 580 y yo le reformé, aquí está la reforma mía, que le encuentro en el 580 y pico, por ahí debe estar. Del Código Integral. Aquí está, mire, en el 581 del COIF, formas de conocer la infracción penal, es el título 581, y el último inciso dice: para el ejercicio de la acción penal por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, es el delito de los pícaros, de los tramposos, constituye un presupuesto de procedibilidad, oiga, presupuesto de procedibilidad, que existe un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría General del Estado. ¿Cuál es mi reforma? No, señor, usted sí puede iniciar una indagación previa, puede formular cargos, puede iniciar una instrucción fiscal sin necesidad del informe de la Contraloría. El informe de la Contraloría será necesario
para acusar. Es el momento que se termina la instrucción fiscal en la etapa preparatoria. Y la otra propuesta que yo hago, a más de la cárcel que se les sanciona a los pícaros, devuelvan el dinero que se roban. Porque ahora, ¿qué pasa? Sancionamos a 4 años, 5 años, 6 años, lo que se les ponga, si les ponen la pena correcta. Y multa de $400, multa de $500. Con eso pagan la pena y salen a disfrutar las fortunas mal habidas. No, ecuatorianos. El pícaro que es sancionado, el corrupto que es sancionado, a más de que vaya a la cárcel, devuelva lo que ilícitamente le robó al pueblo. Esas son las leyes que tienen que haber en el país. Pero mire, procesibilidad, todo es secretismo, las declaraciones juradas secretas, el informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría secreta, nadie tiene acceso. Okay. Coordinador anticorrupción, señor economista Jorge Rodríguez, tenga la gentileza, es su participación. Muchas gracias, ex coordinador, porque la conscripción cívica se acabó en el año. Y hoy día preside una abogada espectacularmente honesta. Una mujer absolutamente conocedora con profundidad de lo que es la ley, la doctora Amanda Páez. Lógicamente yo también participo en la comisión, pero como la coordinación no significa representación legal, sino es justamente tratándose de una organización ciudadana, en donde cívicamente trabajamos para efectos de descubrir la corrupción. Pues evidentemente esa organización cívica tiene que tener la participación de cada uno de sus miembros. Evidentemente vamos a continuar dando el apoyo. La vocería no es exclusiva. No, la vocería no es exclusiva. Usted ha invitado inclusive al doctor Julio César Trujillo. Así es. A Ramiro Román, a Gustavo Rodas, ya me equivoqué el nombre. En definitiva, el tema tiene relación con dos ingenierías. La ingeniería financiera y la ingeniería legal. Lo que dice Ernesto tiene toda la razón, y a quien agradezco porque le escuché en una presencia anterior aquí en la radio hablar de la Comisión Anticorrupción. Él tiene toda la razón. En definitiva, estamos en cada una de las denuncias que ha presentado la Comisión, pues ni siquiera se inicia la indagación fiscal, porque utilizan la ingeniería legal. La ingeniería legal fue tramitándose en los últimos 15 años, en donde los funcionarios públicos que tenían intención de hacerse ricos de la noche a la mañana iban introduciendo disposiciones legales de tal manera que en todas las leyes les protejan. En resumen, fueron creando una maraña jurídica de tal manera de que no haya la posibilidad de que su actuación sea absolutamente transparente. Evidentemente que esa disposición del COIP actual vino originalmente de la Corte Nacional de Justicia, en forma original. Ellos pusieron y luego lo introdujeron en el Código Integral Penal. Pero también hay una ingeniería financiera, pues. Una ingeniería financiera que fue creándose en la forma de evadir el control de la corrupción, del dinero de la corrupción. ¿A través de qué mecanismos que usted les da la connotación de ingeniería financiera para ocultamientos? En este caso hay que considerar, Gonzalo, que hay dos formas de contratación pública. Una con la que se hace internamente y que se queda el dinero en el país, y otra en aquella que se requieren importar ya sea bienes o servicios a nivel internacional. Cuando usted está circunscrito solamente al cobro, es decir, a la entrega de un contrato que se ejecuta el 100% en el país, es lógico que se vuelve difícil la ingeniería financiera bancaria para efectos de que el dinero salga a nivel internacional. Pero tampoco hay cómo controlar el dinero suyo que maneja en la banca nacional, porque las organizaciones estatales que controlan justamente el manejo de fondos de más de $4,000 básicamente, son 10,000, pero están haciendo de menores cantidades. Eso depende del gobierno. Entonces usted no puede saber realmente si es que un funcionario público, por ejemplo, utiliza como gasto mensual en su tarjeta de crédito $30,000, y tenemos varios casos. $30,000 mensuales gastan con tarjeta de crédito, con sueldos que van de aproximadamente entre los $2,000 y los $5,000. Usted se pregunta de dónde tienen el dinero para gastar $30,000 mensuales, pero esa información no tenemos acceso, porque eso controla directamente el Estado, y es el Estado el que, en forma secreta, como está diciendo Ernesto,
pues básicamente no podemos obtener ese tipo de información. Y si la obtenemos, nos vamos presos. Porque incluso si es que publicamos la entrada y salida de determinados funcionarios, nos van a preguntar, ¿y usted de dónde tuvo? Porque usted no puede acceder a migración. ¿De dónde obtuvo esa información? Esa información. Uh-huh. Usted no puede tener esa información si no es a través de juez. El juez puede ordenar que le entreguen a usted la información de los viajes, por ejemplo, a nivel internacional. O sea, nosotros no hemos podido acceder a una base de datos de manera... Porque el juez es propio. Porque el juez es propio. En definitiva, toda esta organización, esta organización de tipo legal que fue creándose en el transcurso del tiempo, fue poniendo problemas incluso a la propia ley de acceso a la información pública. Porque ahora, en definitiva, ese es un papelucho que solamente sirve para que se maten de risa. Formatos mafiosos, casi. Pero es que es un formato mafioso. La política ha ido haciendo un formato mafioso con las dos ingenierías, la ingeniería financiera y la ingeniería legal. ¿En qué han en la progresado? financiera, déjeme terminar. Sí, encantado. Cuando usted hace contratos solamente a nivel nacional, ¿qué es lo que pasa? Usted no puede esconder el dinero en la banca privada internacional ni en Panamá. ¿Qué es lo que sucede? En definitiva, hacen lo que hizo, por ejemplo, la compañía china en el proyecto de Toachi Pilatón. Contratan estudios a nivel internacional en paraísos tributarios. Juegan y triangulan con Panamá y bajo esa fórmula sacan comisiones. Caso específico en el caso de Toachi Pilatón, en un caso sacan cerca de 32 millones y en fecha anterior sacan cerca de 13 millones de dólares. Entonces estamos hablando cerca de 40 millones de dólares que se van afuera y básicamente no hay cómo hacer la persecución de esos datos. ¿Cómo conocemos eso? Exclusivamente por los papeles de Panamá. Sabemos cuál es la vinculación de compañías en Suiza, en España, en Canadá y aquí en el Ecuador. Pero en definitiva eso se obtiene por información internacional en lo que es ahora, ¿cuál lavado es de el dinero inventario interno? que ustedes tienen? Dinero interno. Pero ¿en dónde pone usted la plata? Si a usted le dan dinero en efectivo, usted se lleva a la casa. Y si a usted le avisan con anticipación que va a iniciar los trámites correspondientes para cogerles presos, esconde la plata, ya no le tienen en la casa. ¿Dónde le habrán llevado? Les dieron plazo, les dieron más de 15 días para efectos de que se acomode la cosa. Ya. Y adicionalmente salen del país. ¿A cuánto, si yo le pregunto, a qué institución debería averiguar? ¿De control, de fiscalización, de investigación, operadora incluso de todas estas distorsiones? ¿A qué institución o funcionario tengo el derecho constitucional de ciudadano de la República? A ninguna. Usted no es ciudadano, mi querido Gonzalo. Discúlpeme. Usted no es ciudadano. Usted no es ciudadano, porque el ser ciudadano no significa solamente lo que estamos haciendo hoy día. Sí. ¿A cuánto asciende el aceite en la refinería de Esmeraldas, en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas? Usted quiere datos, y le doy datos. Existen sectores, en el sector petrolero, en el sector de la energía eléctrica, en el sector de las telecomunicaciones, son los contratos realmente voluminosos. Allá es a donde ponemos atención fundamental. Ahí también hemos puesto atención en el caso de la agencia de tránsito, por ejemplo. Son contratos más pequeños, pero son groseros, pues. Hacen con grosería, en donde afuera pagan en $2 cada placa, aquí pagamos $7. Ese dinero sí se queda afuera. Entonces, ¿a cuánto asciende? Lo primero que hay que preguntarse es, ¿cuál es el presupuesto de Petroecuador en los últimos 10 años? Tanto en lo que es gastos administrativos como inversión. Hay que preguntarse cuáles son la contratación pública en las telecomunicaciones. ¿Cuántos contratos hizo la CNT? Hay que preguntarse qué hicieron con las hidroeléctricas. ¿Quién puso la plata? ¿Cómo puso la plata? ¿Dónde está el sobreprecio? Ir armando un rompecabezas que a usted le da una inversión de aproximadamente, solamente en esos 3 sectores, que supera los $55 mil millones. Y que están solamente en una mano, en las manos del vicepresidente. Porque él, mediante decreto emitido por el presidente de la República, fue el encargado del manejo de ese ¿Quién tipo le de encargó? sectores. La presidencia Porque usted dice la presidencia de la República. El le decreto encargaron. tiene que firmar el presidente de la República, en definitiva. Él fue... Y ahí se ve que en el decreto consta el nombre del señor vicepresidente El presidente... como responsable del área energética, vendría a ser. Es decir, de todo lo que es el cambio de la matriz productiva. ¿Y qué es cambio de la matriz productiva, Gonzalo? Tiene relación con todo el sistema productivo del propio Estado. Entonces, ahí está básicamente.
Esa es la cabeza que maneja varios de los sectores. Entonces, eso no quiere decir que usted le esté culpando como jefe mayor de todo esto al señor vicepresidente. Yo digo, él es el jefe mayor. No, él es el jefe mayor. Él es responsable. Él es responsable de todo lo que se ha hecho y no se ha hecho en los sectores que fueron encargados para su manejo. Ahora, no estoy ¿quién diciendo, tiene que convalidar esto que ahora, usted dice? Yo no estoy diciendo que... ¿El señor doctor Galo Chiriboga? El doctor Galo Chiriboga también tiene problemas. Pues. El doctor Galo Chiriboga y el Contralor General del Estado fueron acusados por la Comisión Anticorrupción por fraude procesal. ¿Qué es eso? Significa el fraude procesal? En que utilizan solamente el COIP, el artículo que acaba de leer Ernesto, en donde si es que no hay la responsabilidad penal por efectos del enriquecimiento ilícito o de la malversación de fondos, en definitiva, no puede hacer nada. Pero se olvidó de que también hay el engaño al consumidor, pues mi querido Ernesto. Hay un engaño al consumidor el momento en que a usted le venden papas y le venden peras. Le vendieron los helicópteros que no tenían las condiciones técnicas que sean la suficiencia. Eso es engaño al consumidor y eso también está penado. Y de eso sí se quedan calladitos. Y cuando les decimos, ustedes señores están induciendo a los jueces a que se equivoquen, pidiendo el archivo de la causa, ¿qué es lo que hacen? En definitiva, en ese caso, archivan el caso. Y es uno de los casos adicionales en donde va a la Corte Nacional y la Corte Nacional decide que el fiscal está actuando de buena manera. Y ahí en donde realmente los miembros del... O sea, ¿tiene certificados de la Corte Nacional claro, de que pues, está actuando? Todas las denuncias nuestras, sin ninguna indagación de ninguna naturaleza, pasaron a la Corte, pusieron jueces de bolsillo, jueces de papel, jueces con la cadena al estómago para efectos de que tomen las resoluciones correspondientes y nos declaren en 2 casos que ha sido maliciosa y temeraria este tipo de presentaciones. ¿Podían meterles a la cárcel? No, podían, es decir, están en el proceso, pues no es que podían. Tenemos 5 juicios iniciados por el tema de tipo civil y también por efectos de tipo penal en el caso hay caso del Ministerio de Energía, en varios temas. Veamos qué dice desde la ciudad de Guayaquil el doctor Enrique Herrería, si está en línea telefónica. Doctor, usted ha escuchado y hemos escuchado todos los ecuatorianos, pero ampliar esto no es lo conveniente desde mi punto de vista. ¿A qué le convocamos a la ciudadanía? A defender, a exigir qué tipo de acciones concretas, a quiénes debemos nosotros socialmente indiciar, pero con el mérito naturalmente de que las autoridades de control, la fiscalía y los jueces determinen por lo menos algún vestigio de autoría en la perpetración de estos delitos. Cambiando de autoridades, discúlpeme, me meto, cambiando de autoridades con los mismos no podemos. Están armando ya una estructura para el próximo gobierno en donde nos dejan todos los organismos de control con ellos mismos. Entonces, Gonzalo, no hay cómo hacer las cosas. No creo que los actuales candidatos, 4 en total, no, son más, vayan... Son más. Toda la superintendencia. Digo, los que tienen mayores posibilidades de llegar a... Se olvida del Consejo de Participación Ciudadana, ese mamotreto. ¿Qué connotación tiene ese mamotreto? Ese mamotreto tiene la responsabilidad original porque es el organismo creado para efectos, no de los nombramientos a dedo que se dieron. No dice nada. Pero ¿qué es el problema? Ellos tienen que ser juzgados en forma original, pues. En forma original por la negligencia, por la complicidad del trámite y del conocimiento de todos los casos. ¿Aplicando qué tipo de artículo de la Constitución podrían ser ellos enjuiciados por negligencia? Los miembros de Participación Ciudadana, doctor. Sí, Gonzalo. Primero quiero hacer algunas precisiones. Lo importante es la pregunta reiterada que usted se hace y le hace a la ciudadanía. ¿A quién le exijo el cumplimiento de la norma? Algunas cosas que es necesario precisar. La primera consideración, cuando yo estuve en la Asamblea Nacional, obligué a sacar una resolución del Pleno de la Asamblea en la cual le solicitábamos al Contralor Carlos Polit que haga público, que ponga en la web de la Contraloría General del Estado
las declaraciones patrimoniales juradas de todos los asambleístas. El Contralor, me consta, porque además vi la notificación, Fernando Cordero se vio obligado por la insistencia que pusimos en el Pleno a enviarle esa resolución de la Asamblea a Carlos Polit y se negó tajantemente a hacer públicas esas declaraciones patrimoniales juradas. Ahí hay un grado de responsabilidad en la descomposición moral. Segunda consideración que es necesario hacer. Se está hablando aquí, Ernesto lo ha mencionado, respecto a dos cosas. De que se escude el Contralor del Estado en que él no puede investigar determinadas infracciones o no puede hacer públicas las indagaciones que se han realizado porque está prohibido por el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 584 del COIP impide que se hagan públicas las investigaciones previas a una serie de funcionarios, a la Fiscalía, al propio juez, al sistema de investigación, a la policía, pero no al Contralor. El Contralor perfectamente puede él señalar ante la opinión pública que ha hecho un informe con responsabilidades penales mencionando quiénes están implicados en la defraudación al Estado ecuatoriano. Pero tampoco se lo hace. No se necesita tanto norma, sino el deseo de combatir la corrupción. No, yo te he mandado, suele decir el doctor Polit, yo te he mandado, Galo, cualquier cantidad. Y eso le decía también al fiscal Pesantes. A Guacho Guacho, yo te he mandado cualquier cantidad. Y en realidad eran indicios de responsabilidad penal absolutamente todos los integrantes de un universo gigantesco que yo lo revisé en la parte de Pesantes y en la parte del señor fiscal Galo. Pero de pesos chiquitos, pues. No era de ministros. Exactamente. Ese es el problema. Exactamente. Ese es el problema. Eran robos de menor cuantía. Claro. Implicado en peculado el alcalde y el procurador síndico de un cantón de nombre desconocido. Campeón en el disimulé, digamos, ¿no? Entonces, esos es robos de menor cuantía. Que esos de ahí sí procesaba el ministro fiscal, exactamente el que usted se refiere antes, el señor Pesantes y Galo Chiriboga. Pero las grandes defraudaciones del Estado quedan en la impunidad, porque ni siquiera se puede alegar. En eso yo mantengo una diferencia con lo que dice Ernesto. Para estos casos de alarma, en los cuales estos funcionarios públicos constituyen una cantidad de compañías, de estas ficciones jurídicas, compañías, pantallas societarias, para ocultar el dinero que se roban, eso es lavado de activos. Y para investigar el lavado de activos, para procesarlo y sancionar, no se requiere informe de la Contraloría General del Estado. Se lo tienes que procesar directamente, se tiene que tomar la medida cautelar de la prisión preventiva, se tiene que ordenar la confiscación, la incautación de bienes. Por eso es que evaden siempre el lavado de activos, porque todos estos ladrones no es que dicen yo soy el funcionario público Juan Pueblo y yo me robo la plata y la pongo en mi cuenta. No, pues todos sabemos que lo hacen a través de la conformación de empresas, de compañías. Por lo tanto, en todos estos casos hay lavados de activos. Pero adicionalmente, creo que es necesario mencionar algo, ya dentro del orden político. Yo creo que se comete una injusticia cuando se dice no hacen nada los candidatos. Yo creo que sí hay candidatos que hacen. Yo he sido durante 10 años, no solamente dentro de la Asamblea Nacional, sino que antes de llegar a la Asamblea Nacional, desde el primer día del correísmo, fue uno de los críticos e impugnadores de todas las arbitrariedades de este gobierno. Y cuando salí de la Asamblea Nacional, tuve el honor de ser director de un organismo de derechos humanos que defendió los derechos de los ciudadanos ecuatorianos que estaban siendo vulnerados y puso de manifiesto todas las arbitrariedades que se realizaban desde la propia presidencia de la República. La actitud absolutamente indolente del sistema de justicia, incluso encabezado por su propio presidente. Por lo tanto, creo que tengo el crédito moral para decir quiénes han sido indolentes y quiénes no. En el caso de los candidatos presidenciales, ahí hay candidatos presidenciales que están en acuerdos con personas que han estado dentro de la vorágine del correísmo y de todos los abusos, excesos y también corrupción.
En consecuencia, yo estoy defendiendo mi decisión de haber elegido apoyar a Lasso, que es el único candidato que no solamente ha demostrado intención de luchar contra la corrupción, sino que ha acogido dentro de su proyecto político a gente como Fernando Villavicencio, a gente como Andrés Páez, que ha estado en las calles luchando y desenmascarando la corrupción, y a muchas otras personas a lo largo y ancho del país, que ha reconocido, sin tener vínculo político, la valiente actitud que ha tenido siempre en la lucha contra la corrupción un hombre como Clever Jiménez, que ha reconocido los méritos de Lourdes Tibán, que tampoco está con él, mientras que hay otros candidatos que hacen alianzas con los que han estado involucrados en actos de corrupción. Ahora el Contralor señala ahí a un político que conocemos todos de Guayaquil, que anda en alianzas políticas, que dice que ese señor tiene 33 informes con indicios de responsabilidad penal. Sí. Y eso lo sabíamos todos en el Ecuador, no solamente en Guayaquil. Yo le hice caer en cuenta que fue un error al señor general Paco Moncayo, pero en fin, ya es cada quien. Pero no es el único error, Gonzalo. ¿Mandé? No es el único error. Y hay otros candidatos que también han estado durante 10 años con la boca callada frente a la corrupción. Porque una cosa es decir, critiquemos los abusos del presidente de la República y del gobierno, pero usted no ha escuchado a muchos candidatos que han abierto la boca para decir los actos de corrupción de este gobierno, mientras que hay otros que hemos estado desde la sociedad civil, como simples ciudadanos, denunciando permanentemente que lo que ha caracterizado a este gobierno es haber elevado a política de Estado la corrupción como tesis de gobierno. ¿Qué le pediría o qué les pediría a usted esclarezcan por obligación, defensor público, a los señores candidatos a la presidencia? Esclarezcan y comprometan. Porque ya le escuché ayer a un candidato a la presidencia manifestar, vamos a fiscalizar, pero no con venganza. Pero tampoco, ni venganza ni impunidad, dice. ¿Con qué nos quedamos? ¿Perdón? Me parece que en el caso de Lasso es una actitud absolutamente coherente con lo que se pretende por parte de todos los ciudadanos ecuatorianos. Los ciudadanos ecuatorianos no queremos volver a ese pasado en que un señor que tenía un gran sector de la justicia a sus órdenes decía a quién se procesaba y a quién no. Garantizaba impunidad y también perseguía injustamente a personas que discrepaban. Al que está muerto. Lo que esperamos los ecuatorianos es vivir Estado de Derecho, y el Estado de Derecho significa, incluso para los propios delincuentes, ejercer todas las garantías del derecho al debido proceso, que se puedan defender y el Estado en la obligación de presentar las pruebas para condenarlos, pero no solamente el Estado. Ahí tiene la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, Así que es. han sido perseguidas por este gobierno. Bueno. Tiene la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil, como un deber no solamente moral, sino constitucional, investiguen a todos los funcionarios públicos. Y cuando me refiero a los funcionarios, todos los funcionarios públicos, no estoy hablando solamente de los de estos 10 años del Correazo, que se investigue a los venideros funcionarios públicos, a los próximos asambleístas. Gonzalo, usted, yo, todos los que nos están escuchando, conocemos, por lo menos en lo que a mí me corresponde en Guayaquil y también en Quito, donde he vivido y donde voy con gran frecuencia, personas que eran absolutamente pobres y que actualmente padean la impudicia de su riqueza a mala vida. En caso de Carlos Pareja era mi amigo y yo conocía, no solamente que era un funcionario público, que ha sido múltiples ocasiones funcionario público, honrado, sino que vivía con mucha modestia y de repente empieza a vivir una vida de lujo, viajes entre todos los miembros de su familia, a las capitales de todo el mundo, a llegar a hoteles de lujo, viajes en primera clase con toda la familia, construcciones de casas millonarias. Por Dios, hay que ser un funcionario de control indolente para no darse cuenta que estaba robando, como ha estado robando asambleístas, ministros, funcionarios de civil, instituciones del Estado, que antes eran pobres y que ahora son multimillonarios. Lo que estamos viendo estos días con el caso petrolero, Gonzalo, usted no solamente que es un acucioso periodista inteligente, de enorme experiencia, un patriota, usted sabe que es la punta del ovillo. En el momento en que haya un nuevo país con nuevas autoridades de control, en el momento en que la prensa como usted
absolutamente independiente pueda decir todo lo que conoce, todo lo que sabe, que las unidades de investigación de los medios escritos del país, como antes ocurría con las unidades de investigación del Diario El Comercio, del Universo, de Expreso, del Mercurio, de la prensa esa histórica del Ecuador, de los canales de televisión como Ecuavisa, como Teleamazonas, empiecen a sacar todo lo que han tenido necesariamente que tener represados para no exponerse a las acciones penales, civiles, al acoso permanente, infame de parte del Estado. En ese momento vamos a ver que lo que se ha robado Parejas y lo que está apareciendo estos días es un juego de niños, pues es un juego de canicas. Lo que se esconde detrás es la corrupción de un Estado que ha recibido 300.000 millones de dólares. Mire usted lo que dice el Contralor, recién dice el Contralor del Estado. He auditado apenas 69 de los 400 contratos del sistema petrolero y he encontrado ya ahí glosa, me parece, por 1.100 millones de dólares. Usted se imagina, eso es apenas el 20% de los 400 contratos que se han firmado. Pero recién se da cuenta el Contralor de eso de ahí. Es que ha sido muy oportuno. Y veloz, muy diligente. No son 2.200 millones de dólares, Gonzalo. Son 300.000 millones de dólares que se han gastado, con lo cual el país, Ecuador, ya podría estar convertido en una nación casi con estándares similares a los del primer mundo. Por lo menos estaríamos en el rango de la República Hermana de Chile. ¿Perdón? Han defraudado la confianza del pueblo ecuatoriano y hay que decirlo sin nombres y apellidos. No equivocarse en las acusaciones que hacemos contra los ladrones. No desfigurar las normas del Código Penal. El Código Penal debe ser íntegramente reformado, pero a pesar de cómo ha sido perversamente manipulado para garantizar impunidad, no es menos cierto que por ahí, si hay la decisión, nosotros encontramos las normas para poder de una vez empezar a procesar y a sancionar a todos estos corruptos del Correazo. ¿Qué le deben a la ciudadanía ecuatoriana, defensor público, los señores fiscal general y contralor general del Estado? Bueno, hay una deuda bastante grande. El hecho de que de más de 20 procesados en un solo caso, solo dos están presos, ya es evidencia de que no se ha actuado adecuadamente. Pero mire, yo quiero decir algo más, o sea, estamos haciendo un diagnóstico de la corrupción, pero creo que debemos llegar a qué hacer. Algo me preguntó usted hace un momento. Preciso. ¿Qué hacer? Yo quiero dos cosas fundamentales. Primero, creo que los candidatos y el futuro presidente, especialmente hoy los candidatos, deben comprometerse a algo, a respetar lo que dice el artículo 83 de la Constitución como deberes y responsabilidades de los ciudadanos. Y una responsabilidad de todo ciudadano, de todo ecuatoriano, es denunciar y combatir los actos de corrupción. El Estado, las autoridades, cuando un ciudadano, una organización denuncia un acto de corrupción, lo que tiene es que aplaudirle, decirle gracias, no hemos sabido, venga, investiguemos. Pero ¿qué pasa ahora? Alguien sale a denunciar inmediatamente, es denostrado públicamente y la justicia expedita para iniciar juicios de calumnias, de lo que sea, en contra de estas personas. Eso no puede suceder, porque eso implica miedo, temor, no denuncies, porque si denuncias, aquí vas a recibir así el peso de la justicia. Esto no puede suceder porque eso es un mensaje contra los tramposos. Trafiquen nomás con el dinero, que aquí va a haber impunidad. Eso no puede suceder. Hay tantos casos, Jorge Rodríguez lo ha dicho, creo que de lo que yo he leído, están enjuiciados muchos miembros de la Comisión Cívica Ciudadana contra la Corrupción. Mire, yo presenté una denuncia contra una juez por un acto ilegal, una infracción grave. Como defensor público presento la queja, porque solo las máximas autoridades pueden presentar queja. El director nacional del Consejo de la Judicatura acepta mi queja, dice que se ha demostrado todos los fundamentos de la denuncia y le sanciona a la jueza con 3 meses de suspensión. Apela y en tiempo récord, menos de 8 días, el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve. Mire, tengo aquí la resolución. Al defensor público general, el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve aceptar el recurso de apelación, revocar la resolución de sanción expedida contra la jueza,
37.4. Declarar de temeraria y maliciosa la denuncia presentada por el doctor Ernesto Pazmiño, defensor público general. Si a uno le hacen eso, al simple ciudadano que no tiene nada de poder, por favor, esto no puede suceder. Tercero, Gonzalo, lo que acaba de decir Jorge, este mamotreto de ley de información, de acceso a la información pública. Yo pido información como defensor público general y todas las respuestas es, el Consejo de la Judicatura, no le puedo dar porque se trata de un tema personalísimo. Personalísimo. Por ejemplo, yo pido que me den los expedientes de todos los jueces fiscales que han sido sancionados por error inexcusable o por cualquier sanción destituidos por Consejo. Es que se han de haber hecho las leyes. ¿Y qué me dicen? Me contestan por escrito. No le podemos dar porque se trata de asuntos personales y la ley de acceso a la información pública dice que es Pero les digo, si públicamente en los periódicos ustedes anuncian que inician el juicio contra tal juez o contra tal defensor, públicamente anuncian la destitución. La semana anterior en todos los medios se publicó de que un defensor público fue destituido por haber cobrado $1,000, pero no se dijo que la denuncia era mía. No se dijo que yo denuncié, pero si usted le pide al Consejo, déme la experiencia, no, es personalísimo, pero todo lo hacen público. Y lo otro, doctor, yo creo que es oportuno en plena campaña electoral, convocar, y yo lo voy a hacer como Ernesto Pazmiño, como defensor público general, por lo que he vivido dentro del sistema de justicia, lo que conozco, lo que veo, lo que percibo, convocar a un gran pacto de largo plazo por la justicia y la honestidad en el país. Los candidatos tienen que decir, esto voy a hacer. Les voy a proponer unas 4 o 5 cosas fundamentales. La primera, ¿por qué pedimos esto? Porque tenemos que hacer cosas que trasciendan a nosotros, licenciado. Tenemos que hacer cosas para los próximos 5 años, 10, 20 años, 30 años. Ha habido corrupción en este gobierno, mucha, pero también ha habido en todos los gobiernos, no podemos decir que es patrimonio de este gobierno. Entonces, ¿qué hacer? Evitar que ya no haya más corrupción, cualquiera sean los gobiernos posteriores. 5 cosas fundamentales yo estoy planteando. Primero, la necesidad de fortalecer las instituciones de control. La corrupción se da cuando los controles se apagan, cuando los controles se amortiguan, cuando la asamblea no controla, no fiscaliza, cuando la fiscalía no inicia acciones, cuando la Contraloría no publica. Pero es un problema más humano que de estructura legal. Termino. Mire, lo que decían de antes, hace un rato, por mis declaraciones, yo lo único que he dicho todos estos días es de que hay una justicia selectiva que va a doble velocidad, rápido para los pobres, veloz para los pobres y muy lenta, ahí están las pruebas, y muy lenta para los ricos. Pero ¿qué ha pasado? El día de ayer, mire, ya me bloquean todas las cuentas de la defensa pública. No podemos hacer nada. Bloqueadas las cuentas. Espero que sea un error. ¿Y qué estaba haciendo usted que le han bloqueado? No sé qué haya dicho yo, lo único que he dicho es quiero otra justicia, esa ha sido siempre mi aspiración, una justicia transparente, equilibrada, humana, que con la misma velocidad, con la misma vara mida a unos y a otros. Y ya están mis cuentas. Y ayer ya se reunieron miembros del Consejo de la Judicatura con la Comisión de Fiscalización para reactivar un juicio político contra el defensor público. No pueden meter esos miedos, por Dios. Aquí hay algo que decía Platón, me parece extraordinario, que decía, un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no valen sus ideas, o no vale nada el hombre. Por favor, si aquí tenemos nosotros estas esperanzas de una nueva ciudadanía, de un nuevo país, tenemos que pedirlo, tenemos que decirlo, tenemos que hacerlo. Lo segundo que propongo en ese pacto para los candidatos es lograr una justicia independiente. La justicia está seriamente lesionada en su independencia por lo que hemos hablado todos estos días, por lo que hemos hablado hoy. Partidos políticos fuertes. No puede ser que los partidos se organicen solamente en los momentos electorales. Aquí debe haber programas de capacitación en ética y moral a los futuros políticos, a los futuros presidentes, alcaldes. Eso tienen que trabajar los partidos políticos. Participación activa de la ciudadanía. Gracias, abran a la ciudadanía, a la Comisión de Control Cívico Ciudadano. Y finalmente, prensa libre e independiente, pero independiente del poder estatal, de los poderes económicos, de todo, y una justa distribución de la riqueza. A todos nos manda, señores candidatos, incluyo a don Andrés Páez. Señor doctor, el doctor Velasco Ibarra le manda desde su tumba a usted. Le envía a la generalidad de los señores candidatos a las primeras dignidades del liderazgo nacional este mensaje. Sin amilanarse, sin amilanarse.
Más de 200.000 personas escuchan este programa cada